годы телевидение все время врало про нас, про Красную Армию, врало. Quiero decirles que todos los documentales que nosotros vemos en la televisión nos están mintiendo siempre, que el Ejército Rojo batallaba muy mal y que sus comandantes no sabían dar buenas órdenes, que los grandes generales eran ignorantes. Todo esto es una mentira. Nosotros batallábamos muy bien. Ahora les voy a responder por qué los primeros meses de la guerra fueron tan duros para el Ejército Rojo. La verdad reside en que la Unión Soviética no solamente fue atacada por la Alemania nazi, sino también por casi todo el continente europeo. Prácticamente todos los países ocupados por la Alemania nazi en Europa se volvieron asimismo aliados de esta y vinieron a atacarnos. En aquel entonces, en la Unión Soviética había solamente 180 millones de habitantes, mientras que todo el continente europeo había 400 millones. Y todos estos países europeos atacaron juntos con Alemania a la Unión Soviética. Esto no se nos cuenta, ya que la propaganda dice que países como Polonia, Hungría, Rumania, hasta Bulgaria, son países ejemplos de la democracia. ¿Cuál democracia? Todos ellos vinieron a atacarnos juntos. Fue un ejército de más de 200 divisiones que nos atacó en el mismo día y a la misma hora. En el frente yo he visto soldados de Alemania, de Finlandia, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, España, Portugal, Austria. Díganme, ¿ustedes piensan que era posible contener a todo este ejército los primeros meses de la guerra? Y a todos estos ejércitos los contuvimos y los eliminamos. Primeramente enviaban a los jóvenes, después empezaron a aparecer viejos y adolescentes. Ahora, si vamos a ver las cifras oficiales de la Unión Soviética, y no las cifras tomadas por historiadores alemanes que nos muestran en Occidente, las bajas soviéticas fueron de 8.600.000 militares, mientras que las bajas alemanas fueron de 8.500.000 militares. Esta proporción es de 1 a 1 y no de 10 a 1 como nos hacen creer en Occidente. 1 de cada 2 hombres adultos en Alemania pereció en la Unión Soviética, así como también 1 de cada 5 familias rusas, bielorrusas y ucranianas fueron eliminadas. Pero el Ejército Rojo no solamente eliminó al ejército alemán, también eliminó a un ejército de 5 millones de europeos que invadieron la Unión Soviética. Todo el ejército húngaro fue destruido en Stalingrado, igual que italianos y eslovacos. A esto también vamos a sumarle los traidores de la misma Unión Soviética. Entre ellos tenemos a los estonios y a los lituanos, que trabajaban para las SS y tenían divisiones alternas. Estos no tenían ninguna compasión contra el pueblo ruso. Eliminaban a mujeres, ancianos y niños. Después de la guerra, yo trabajé con un hombre que había sobrevivido al campo de concentración de Kloga. Él me contó de cómo estos lituanos y estonios de las SS quemaban a los niños judíos. Ahora vemos por la televisión que nos muestran que países como Hungría y Rumania son ejemplos democráticos a seguir. Y yo les digo, ¿qué ejemplos democráticos? Ellos quemaban mujeres, ancianos y niños sin la más absoluta mínima compasión. Esta fue una de las razones por las cuales el Ejército Rojo destruyó al ejército húngaro, italiano, rumano y búlgaro. También al de Eslovaquia, al de Finlandia. Por eso yo les digo, a esas bajas de 8.500.000 militares alemanes, agréguenle las 5 millones de bajas de los ejércitos europeos que entraron a la Unión Soviética. Eso da un resultado de más de 13 millones de militares.
Esa fue la gran prueba de fuego que nosotros tuvimos que pasar. Y lo que más pena me da es que durante la guerra siempre mueren los mejores, los más fuertes y los más valientes. Yo recuerdo que en mi escuela, en mi clase, la clase 10B, recuerdo que terminamos la escuela el 17 de junio. El 21 de junio tuvimos nuestro día de graduación y el 22 empezó la guerra. De 10 muchachos que fuimos a la guerra, solamente volvimos 3. Solamente 3. Muchas chicas se quedaron solteras, ya que no habían hombres después de la guerra. Dentro de las bajas del Ejército Rojo, a 8.500.000 militares, le sumamos 700.000 bajas de los partisanos de Bielorrusia, Leningrado, Pskovsk, Novgorod, Smolensk, Kalininsk, Briansk, pero más que todo en Bielorrusia, un total de 700.000 bajas, suman en general 9.300.000 muertes militares por parte de la Unión Soviética. Las bajas alemanas fueron de 8.500.000 militares, más 5 millones de militares europeos. Eso suma un total de 13.500.000 militares, un ejército de 13.500.000 militares que encontraron su muerte en las manos de los soldados del Ejército Rojo. Nosotros los eliminamos a todos y volvimos a casa con la victoria. Entre ustedes, yo sé que hay gente muy inteligente y no es difícil sacar cuentas. Yo les digo, en 1940, la Unión Soviética producía alrededor de 16.000 toneladas de acero anual. Antes de la revolución, durante los tiempos del zar, producía solamente 3.000 toneladas. Alemania producía 20.000 toneladas de acero anual, mientras que todo el continente europeo producía 64.000 toneladas de acero al año. Cuando los alemanes invadieron Francia, Checoslovaquia, Bélgica, estos no destruyeron su industria metalúrgica. Por el contrario, terminó sirviéndole al Reich contra la Unión Soviética en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Estos países eran potencias industrializadas y su mano de obra y su gente servían muy a gusto para el Führer. Por eso es que si vemos las cifras, por cada 4 toneladas de acero europeo, se producía solamente una en la Unión Soviética. Esto quiere decir que por cada 4 tanques que se producía en Europa, en la Unión Soviética solamente se producía 1. Y este es el motivo de por qué en el comienzo de la guerra, el Ejército Rojo tenía que retroceder frente a las hordas nazis. Y poco a poco los fuimos frenando. Y ustedes sepan muy bien que en el Ejército Rojo a nosotros nos alimentaban muy bien y nosotros batallábamos excelente. Otra gran mentira también que cuentan es que nuestros grandes generales Zhukov, Rokossovsky, Konev eran unos ignorantes en estrategia y que nos mandaban a una muerte segura y que consideran a los alemanes como grandes genios militares. Yo les digo, para la batalla de Moscú, en 1941, en todo el frente de la Unión Soviética, había un ejército de 6 millones de nazis contra 2,5 de soviéticos. ¿Y quién detuvo a ese enorme ejército? Fue la inteligencia y sagacidad militar de Zhukov, Rokossovsky y Konev, los mismos que detuvieron a los alemanes con sus aliados durante la batalla de Moscú, y fueron ellos mismos los que nos llevaron hasta la victoria, hasta Berlín. En el ejército central de Zhukov, al norte Rokossovsky y al sur Konev. Y un rol muy importante jugaron los ejércitos de tanques. Hoy en día vemos mucha propaganda falsa por parte de Occidente que tratan de mostrar la historia totalmente diferente. Я в прошлом году рассказывал, как наша 220-я танковая бригада освобождала детский дом. Yo, el año pasado,
conté cómo nuestra brigada número 220 de tanques liberó un campo de concentración de niños cerca de la ciudad de Leningrado. Esa vez pudimos rescatar cerca de 40 niños. Lo que sucedió fue que los alemanes habían transformado un orfanato para niños huérfanos de la guerra en un campo de concentración. Supuestamente seguía trabajando como un orfanato para niños, pero de orfanato no tenía nada, porque se había convertido en un campo de concentración para niños. Para 1941, cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, en este orfanato había aproximadamente 500 niños. Cuando este campo de concentración fue liberado por la brigada número 220 de tanques del Ejército Rojo, del orfanato solamente quedaban 40 niños. Un día antes de la liberación, había llegado al orfanato un doctor nazi muy importante. Al llegar, les dio instrucciones a las niñeras de que al día siguiente tendrían que hacer la transfusión de sangre de todos los niños y ponerlos a dormir. Que no se preocupen, ya que los niños no iban a sufrir. Una de las niñeras se lamentó por la suerte que iban a correr estos niños. Y pese a que el Ejército Rojo estaba a kilómetros de distancia, estas niñeras idearon un plan para salvar las almas de estas vidas inocentes. A las 9 de la noche, una de las niñeras secretamente se escabulló del campo de concentración y a las 12 encontró a los partisanos. Al encontrarlos, esta les dijo que los alemanes iban a matar a los niños al día siguiente. Ayúdenlos, por favor. El pelotón de partisanos era demasiado pequeño, solamente habían 23 personas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó el comandante. La situación era muy triste, ya que se trataba de niños. En ese entonces, desde el campo de concentración de niños hasta nuestras posiciones en el frente, había aproximadamente 40 kilómetros. Así que el comandante le dio una orden a uno de los partisanos que se sabía bien el territorio de ir e informar al Ejército Rojo de lo que iban a hacer los alemanes con los niños. Y este partisano se fue corriendo. Él corrió desde las 12 hasta las 5 de la noche, a través del bosque, sin importarle que la nieve le llegaba hasta la cintura, durante 5 horas. Después, cuando llegó al frente, encontró a nuestro comandante de tanques del Ejército Rojo y le dijo: mi comandante, he corrido por todo el bosque. Las niñeras del orfanato han dicho que mañana los alemanes le sacarán la sangre a todos los niños y después ellos morirán. Los niños estaban tan débiles que ni siquiera se podían parar. Y nuestro comandante tuvo que afrontar un duro choque psicológico. Imagínense, está parado un partisano que acaba de correr 40 kilómetros y le mira fijamente a los ojos del comandante, con la esperanza de recibir ayuda. Sabe que no hay nadie más que los puede ayudar. Y el comandante también lo mira a los ojos y piensa: ¿cómo es posible que yo, sin las órdenes del Comando Supremo, pueda enviar a la brigada de tanques a cumplir una misión que no me han encomendado, sin haber comprobado antes los hechos y pudiendo caer en una trampa? ¿Y si fuera una emboscada? ¿Y si realmente los alemanes nos estuvieran esperando? ¿Qué sucederá con la brigada de tanques?, pensó él. En el Ejército Rojo había mucha disciplina. No era que simplemente a alguien se le ocurrió ir al norte y ya, vámonos todos. Debía de haber una orden. Y así estuvieron viéndose los ojos uno al otro durante aproximadamente 30 segundos. Y después, las palabras del partisano tocaron el alma del comandante. Y este respondió: está bien, despierten al pelotón. En 10 minutos estábamos todos formados. Nuestro comandante nos dijo: este partisano nos llevará hacia un orfanato. Sus órdenes son eliminar a los alemanes y traer consigo los niños. Formamos los tanques. En el primer tanque iba el partisano como guía,
junto con el comandante, y a las 5 de la mañana ya habíamos salido rumbo al rescate, y dentro de 2 horas ya habíamos llegado a ese orfanato. Salimos rápidamente del bosque con los tanques. Para sorpresa de los alemanes, estos no pusieron mucha resistencia, ya que no se esperaban un ataque de semejante magnitud. Nosotros metimos a los niños junto con sus niñeras en las torretas de los tanques. Hubo algunos disparos, pero al final encendimos nuevamente los tanques y nos los llevamos de vuelta hacia el bosque. Luego volvimos al frente, descargamos a los niños y a las niñeras y se los dimos a la población local. Luego llenamos nuestros tanques con gasolina nuevamente y a las 9 de la mañana recibimos la orden del Comando Central, justo después de haberles echado gasolina a los tanques, de ir hacia el oeste y no hacia el norte. Y así fue. ¿Cómo es que los niños terminaron en territorio soviético? De esta operación nadie del Comando Central se enteró. No recibimos ninguna medalla y ninguna distinción por esto, ya que nuestro comandante pudo haber sido fusilado si alguien se enterase de que tomó órdenes de manera personal. Quiero recalcar que eran momentos muy difíciles y por una decisión de esta índole muchos la pagaban con su vida. Después nos fuimos a la batalla y así murieron muchos de esos tanquistas y este sacrificio fue olvidado y el Comando Central nunca se enteró de esta misión. Y después de años de silencio pudimos reunirnos nuevamente los que habíamos sobrevivido y pudimos recordar esa operación. Esta es la historia que les he traído en este día tan especial. Y yo les digo que estos actos de valor se repetían muy a menudo dentro del Ejército Rojo. Recuerdo que en una ofensiva del Ejército Rojo en Lipetskov, a la derecha habían alemanes y a la izquierda habían alemanes. Nuestros tanques se habían adentrado 300 kilómetros dentro del territorio enemigo. Entonces, nuestros cabellos se nos erizaban, ya que no queríamos caer prisioneros de los alemanes. Para mí, ese fue el momento de la guerra en donde más miedo tuve. Nuestros tanques rompieron las primeras defensas alemanas y nos internamos dentro del territorio enemigo. Claro está, no teníamos ningún apoyo, estábamos totalmente solos y rodeados de enemigos. Al comienzo de la guerra, en 1941, éramos más que todo tanques, artillería e infantería. Ya después, en el 43, comenzó a aparecer la aviación del Ejército Rojo. Las armas se hicieron más modernas y la artillería mucho más fuerte. Así era durante esos tiempos. Ahora, muchos me preguntan, ¿es realmente horrible la guerra? Y yo les digo, para un soldado, horribles son los 3, 4 o 5 primeros bombardeos. Después te acostumbras. Después sabes a dónde van a caer las bombas, sabes en dónde tienes que refugiarte, de dónde están atacando, quién está disparando. Sí, las primeras veces son difíciles, pero después te acostumbras y al final, perdónenme por favor, te vuelves insensible. Cuando los matan a tus compañeros de armas, cuando los queman, cuando los explosionan, te vuelves como un... no sé cómo diablos llamarlo a esto. Esto en supervivencia lo llaman ahorro de las energías para batallar. Es como un sexto sentido en el campo de batalla, donde en vez de concentrarte en lo que pasa alrededor tuyo, te enfocas en dónde están los puntos más débiles de tu enemigo para saber a dónde disparar. Y es por eso que te acostumbras a la sangre, a la muerte. Yo en el 41 ya me había acostumbrado a la muerte de mis compañeros. Y ustedes saben cuántos alemanes morían durante el invierno de 1941. Cayó demasiada nieve, las temperaturas bajaban a -20, -30 y -40. Los alemanes mandaban sus ataques y morían
Después caía la nieve. Después nuevamente volvían a mandar a sus soldados. Estos morían y nuevamente la nieve caía. Durante el invierno del 41 y el 42, a nosotros nos llegaban hordas y hordas de alemanes. Estos venían al ataque y morían y después quedaban enterrados bajo la nieve. Y durante los meses de marzo, cuando la nieve se derretía, tú podías encontrar que aparecían miles y miles de cuerpos de soldados nazis amontonados, uno encima de otro, tanto que ni siquiera se podía pasar entre ellos. Si esta historia te ha gustado y das fe a lo que dice este hombre, coméntala y compártela, así como también no te olvides de suscribirte a este canal y darle a la campanita. Yo soy Alex Tar y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.